Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra ponencia que es titulada Cámara de Neubauer, Recuento Leucocitario y Fórmula. Somos el grupo 6B, el cual está conformado por González Luis, Enríquez Marcos, Ordóñez Laura, Rodríguez Rosagni y mi persona, Bastardo Tania. Esperemos que la información brindada en esta ponencia sea muy útil en su formación académica y sus investigaciones. Sin más nada que agregar, comencemos. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría hablarles un poco acerca del origen de uno de los instrumentos más empleados en el laboratorio. Con esto estoy hablando de la cámara de Neubauer. Su diseño se le atribuye a Louis Charles Malice. El mismo es un instrumento que nos permite, entre otras muchas cosas, realizar un recuento de células sanguíneas, que esto a su vez nos va a permitir tener un mejor y un más amplio panorama a la hora de realizar un diagnóstico clínico. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con la descripción de la cámara. Es una cámara que posee en su parte central 4 surcos longitudinales que delimitan a 3 plataformas, una que está ubicada de forma central y 2 que están ubicadas de forma paralela. La plataforma central está dividida a su vez en 2 partes por un surco transversal y en cada división se encuentran grabados los retículos en los que se va a realizar el posterior contaje celular. Los retículos de la cámara los vamos a poder observar al microscopio como una cuadrícula que va a tener una superficie de 9 milímetros cuadrados y una profundidad de 0,2 milímetros. Cada retículo de 9 milímetros cuadrados está dividido en 9 cuadrados que tienen una superficie de 1 milímetro cuadrado. Los cuadrados que encontramos en las esquinas van a estar divididos a su vez en 16 cuadrados, que van a tener una medida de 0,25 milímetros cuadrados. Estos van a estar destinados al contaje de glóbulos blancos. El cuadrado central va a estar dividido en 25 cuadrados medianos de 0,2 milímetros cuadrados. Estos medianos están divididos a su vez en cuadrados más pequeños de 0,05 milímetros cuadrados y son 16 en total. Del 16 cuadrados vamos a tomar 5 cuadrados para realizar el contaje de los glóbulos rojos y plaquetas. Entre las características o generalidades que podemos mencionar de la cámara serían las siguientes. Es conocida también con el nombre de hemocitómetro. Es fabricada de una pieza de vidrio óptico. Las zonas exteriores, o también podrían llamarse laterales, se utilizan para la rotulación con los datos del paciente. Los campos interiores, que están esmerilados y pulidos, son los que están destinados al contaje de las células. Las cuadrículas del contaje son realizadas o fabricadas con un lápiz de punta de diamante. De esta cámara van a existir 2 modelos, una con pinzas de sujeción y una sin pinzas de sujeción. La cámara de Neubauer, que cuenta con un par de pinzas de sujeción, asegura una altura estandarizada entre la parte donde se realiza el contaje y el cubrecámaras. Este cubrecámaras son unas laminillas que se compran por separado de la cámara. Es importante señalar que la cámara de Neubauer tiene un margen de error entre el 20 y el 30%. Sin embargo, por su bajo costo, sigue siendo uno de los métodos más utilizados para el contaje celular en el laboratorio. Entre las utilidades que tiene la cámara de Neubauer, por supuesto que principalmente vamos a mencionar el análisis de sangre. Este se emplea para el recuento de leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Sin embargo, su utilidad no está limitada solo a esto. Se emplea también en el contaje celular de esporas y otras células que se encuentran en un medio líquido, como pueden ser un cultivo, orina, líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial. Para continuar con nuestra ponencia les voy a hablar acerca del líquido empleado para la dilución de los leucocitos. La dilución de los leucocitos se realiza con el líquido de TOR o reactivo de TOR. Es uno de los más empleados en el área de hematología y su función es hemolizar eritrocitos contenidos en una muestra de sangre completa, para que de esta forma solo los glóbulos blancos queden teñidos con el colorante contenido en el líquido y así es más fácil realizar el contaje para su posterior reporte. Composición del líquido de TOR. Este está compuesto por ácido acético glacial, que es el encargado de hemolizar los glóbulos rojos contenidos en la muestra. Un colorante que puede ser azul de metileno o cristal violeta al 1%,
Esto va a variar de acuerdo a la casa comercial. Este va a ser el encargado de colorear los glóbulos blancos nucleados. Y, por último, agua destilada para diluir los componentes del líquido. Primeramente que nada, un gusto en saludarles. Mi nombre es Enríquez Marcos y dando continuidad con nuestra ponencia, vengo a hablarles un poco acerca de lo que es el montaje de la cámara de Neubauer. El montaje de la cámara de Neubauer se arma principalmente colocando en la zona central una laminilla hematimétrica. Ambas partes, la cámara y la laminilla, deben estar muy limpias y secas. Para colocar la laminilla, primeramente debemos tomarla por los bordes y suavemente dejarla caer sobre la cámara. El llenado se va a realizar colocando la punta de una pipeta automática o una pipeta de tomas a 35 grados sobre el borde de la zona de carga. Se va a descargar suavemente y la zona de carga se va a llenar por capilaridad. Esto se va a realizar por ambos lados de la cámara, por ambos retículos. No se debe sobrecargar mucho los retículos y tampoco se le debe negar líquido. Además, debe quedar exacta. Es importante también de que el llenado se realice homogéneamente, es decir, que quede libre de burbujas. Una vez montada la cámara, se deja en reposo por 2 minutos para que las células precipiten al fondo y sea más fácil su visualización y el conteo también. Pasado el tiempo de reposo, se va a montar la lámina en la platina del microscopio para su observación. Primero se va a enfocar a 10x y después, de ser necesario, se va a pasar a 40x. Para mejorar la visualización, yo voy a disminuir la luz del diafragma del microscopio y esto se va a realizar cerrando un poco mi diafragma. Entre los errores vamos a encontrar que si al cargar la cámara queda rebosada o sobrepasada del líquido, la altura de la cámara cambiará. Esto va a traer como consecuencia que el contagio dé más alto de lo que realmente es. También si se intenta quitarlo, esto va a generar un error muy malo. Esto lo que va a ocasionar es que la célula se concentre y la concentración también nos va a dar un valor por encima de lo esperado o de lo que realmente es. Si se carga demasiado la cámara, también va a ser una causa de error. Y esto va a impedir que realicemos contajes correctos. Si antes de cargar la cámara no se mezcla bien la dilución de la muestra, se corre el riesgo también de que exista error en la lectura, puesto que las células no estarán distribuidas de forma homogénea y por tanto habrá menor o mayor concentración de las células, dependiendo si la célula de la muestra es tomada de la superficie del líquido o si es tomada del fondo. La presencia de burbujas disminuye también la cantidad de líquido que debe entrar en el retículo y va a interferir también en la correcta visualización y posterior distribución de las células. Y todo esto va a afectar obviamente significativamente nuestros resultados. Durante el contaje es indispensable no levantar la mirada, por eso es importante el contador manual, hasta que se culmine cada cuadrado, para evitar perderse. Un motivo de error también es inclinar la cámara después de montada, por ello se debe subir con mucho cuidado, se debe trasladar con mucho cuidado hacia la platina. Cada uno de estos errores debe ser tomado en cuenta antes de realizar el contaje de glóbulos blancos, para así de esta manera nosotros poder obtener resultados más precisos, exactos para nuestros pacientes. El contagio de los glóbulos blancos. Para el contagio de los glóbulos blancos o leucocitos se debe contar toda la superficie de 4 cuadrados medianos y el cuadrado central. El contagio se inicia en el cuadrado izquierdo superior. Se comienza desde el primer cuadrado, desde la izquierda a la derecha y al extremo contrario. Luego se baja y se devuelve la mirada hacia la derecha o izquierda o hasta llegar al extremo y así sucesivamente hasta que contemos todas las células en forma de zigzag. Se van a descontar los 16 cuadrículas de cada cuadro. Y para evitar contar una célula 2 veces existen reglas que hay que seguir sobre los límites de cada cuadrícula. Las células que se ubiquen en las líneas izquierda
y superiores se cuentan. Y las líneas que en las células que se encuentran en la zona, sobre la zona limítrofe derecha o inferior no se cuentan. Para esto vamos a necesitar un contador manual. Con el uso del contador, el operador, o sea nosotros, podemos contar sin necesidad de levantar la cara del microscopio. Y al terminar el contaje vamos a observar el total de células contadas. Hola, mi nombre es Laura Ordóñez y continuando con el seminario les hablaré sobre la revisión de frotis sanguíneo, recuento diferencial y recuento relativo. Hablando de lo que es la revisión de frotis sanguíneos, debemos recordar un poco lo que es un frotis. Un frotis sanguíneo no es más que una técnica empleada en el área de hematología que consiste en extender una gota de la muestra sobre una superficie del pote objeto o un cubo objeto que se deja secar, luego se tiñe con coloraciones de tipo Romanowsky utilizada en esta área, que permite lo que es observar, cualificar y cuantificar las células o elementos presentes en esa muestra. Una vez obtenido lo que es el frotis sanguíneo, se procede a evaluarlo microscópicamente, primero con objetivos de menor aumento para observar si se realizó una tinción adecuada y si está distribuido de manera uniforme. Si está correcto, procedemos a observarlos a objetivos de mayor aumento para observar todas aquellas células que estén presentes, siempre anotando todas las anomalías cualitativas que puedan presentar estas células y anotando la presencia, si existiera la presencia de algún parásito, tanto a nivel intra o extracelular. La revisión del frotis sanguíneo permite lo que es un breve resumen de forma detallada y precisa aquellas características morfológicas de los elementos formes de la sangre, que permite en dados casos orientar a lo que es un posible diagnóstico para el paciente si llegara a presentar alguna patología. Los glóbulos rojos vamos a evaluarlos en tanto en su tamaño. El tamaño puede variar del eritrocito dependiendo si hay alguna patología, pero recordando que los eritrocitos tienen un diámetro de 7 normalmente. Vamos a evaluarlo tanto su forma, que si están esferocitos, vamos a evaluar el color, recordando que eso orienta a lo que es el contenido hemoglobínico del eritrocito, porque es el que le da el color característico al eritrocito. Y dependiendo de ello, vamos a ver si hay una hipercromía o si está normocrómico, cuando tiene su coloración normal. También vamos a evaluar lo que es las coloraciones intraeritrocitarias que se puedan presentar en el caso de los anillos de Cabot, los corpúsculos de Hoover-Holly y en el caso de los parásitos, en el paludismo o la malaria. Finalmente también debemos anotar lo que son la presencia de células eritrocitarias inmaduras, como son los eritroblastos o normoblastos que se puedan presentar en esa muestra y que se tienden a confundir con lo que son los leucocitos. En cuanto a los glóbulos blancos, vamos a observar detalladamente para distinguir cada uno de los tipos. Vamos a observar el tamaño en comparación a las otras células de extendido, vamos a observar su núcleo para distinguir cómo está la posición del núcleo, si existen segmentaciones, cuántas segmentaciones presentan, qué forma tiene, si está riñonada, si está redonda o oval. Y también vamos a detallar lo que es la cromatina y si tiene la presencia o ausencia de nucleolos. Examinar lo que es el citoplasma de esos leucocitos para poder distinguirlo también, obviamente. Vamos a observar lo que es la relación núcleo-citoplasma, vamos a observar la coloración de ese citoplasma, tanto si tiene una coloración acidófila, basófila o neutrófila. Vamos a ver la presencia de esas granulaciones y cómo van a estar distribuidas. También es importante observar en los leucocitos si existen algunas anomalías, tanto como es la vacuolización del citoplasma, la hipersegmentación de núcleos o la presencia de granulaciones gruesas que son tóxicas en el caso de los segmentados neutrófilos. La que vamos a evaluar en esa revisión del frotis va a ser lo que son las plaquetas. Las plaquetas, recordando que tienen un tamaño de 2 a 5 micras de diámetro con un centro granular de color púrpura y citoplasma hialino, la vamos a evaluar su forma y tamaño y vamos a reportarlas como escasas, moderadas o abundantes. También se pueden observar que en muestras o en esos extendidos se pueden observar esas plaquetas de mayor tamaño o menor tamaño en ciertas afecciones y también se pueden encontrar variaciones marcadas en cuanto a su tamaño, como lo es en la aniocitosis plaquetaria. La función del frotis sanguíneo va a ser normal, va a ser de la siguiente manera. Vamos a reportar los glóbulos rojos como normocrómicos y normocíticos, vamos a las plaquetas a reportarlas como abundantes y morfológicamente normales y los glóbulos blancos morfológicamente normales también. Esto sería lo que es una descripción de un frotis
normal, que no tiene ninguna anomalía morfológicamente en ninguna de sus células. Lo diferencial, vamos a tener que el recuento diferencial se va a realizar observando y anotando sistemáticamente lo que son 100 leucocitos presentes en ese extendido. El recorrido se va a realizar de la siguiente forma, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para evitar pasar por el mismo campo y contar la misma célula. Para el valor relativo es necesario contar, como anteriormente les dije, los leucocitos y expresarlos en forma de porcentaje. Cuando se observan células rotas en ese extendido o leucocitos rotos de manera excesiva, es porque se ha realizado un frotis de manera inadecuada o se ha realizado la coloración incorrecta. Para lo que es, si hay un número menor, esas células no se van a tomar en cuenta para lo que es el reencuentro. Actualmente se realiza ese reencuentro diferencial a través de equipos automatizados de hematología, pero se puede realizar de forma manual con un microscopio y un contador. Como anteriormente se los expliqué, que para lo que es el valor absoluto, vamos a partir del valor relativo. Una vez obtenido el contaje de cada uno de los tipos de leucocitos presentes en esa muestra, vamos a aplicar una regla de 3 que me va a relacionar la cantidad total de leucocitos o glóbulos blancos presentes en la muestra y el valor relativo o el porcentaje de la célula que he contado, aplicando una regla de 3 que se realiza de la siguiente manera. Glóbulos blancos totales me van a representar el 100%. ¿Cuánto porcentaje me representará la célula que yo voy a determinar en esa cantidad de glóbulos blancos totales? Y el resultado obtenido se va a expresar dependiendo del sistema de unidades utilizados en el laboratorio, y por lo general se expresa en lo que es en milímetros cúbicos o por 10 a la 9 sobre litros. Y los valores relativos siempre se van a expresar en lo que es porcentaje. En la lámina pueden observar los parámetros o las células que se cuentan en lo que es el recuento diferencial y los valores normales. Tenemos lo que es el neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Y más abajo tendrán un ejemplo de lo que es el recuento absoluto a partir del recuento relativo y aplicando la regla de 3 que anteriormente les mencioné. Hola, mi nombre es Rosani Rodríguez. Voy a dar continuación al tema hablándoles sobre las utilidades y los errores tanto del frotis sanguíneo como del recuento de leucocitos. El estudio y la realización de la lámina periférica tiene como objetivo o como utilidad orientar al médico hacia posibles diagnósticos de ciertos síndromes y enfermedades, así como la evaluación de su gravedad, de su evolución, de las posibles complicaciones y de su recuperación. Varias de las alteraciones morfológicas que presentan los elementos formes de la sangre tienen su traducción en un conjunto de enfermedades, pero otras en cambio tienen ciertas especificaciones, como lo sucede en las anemias hemolíticas, como en las leucemias y en las enfermedades infecciosas tanto virales como bacterianas. En estas últimas presentan determinadas características morfológicas en los leucocitos que constituyen una orientación sugestiva hacia ciertas patologías, y es ahí donde radica la utilidad del frotis sanguíneo. Entre los errores del recuento de leucocitos podemos mencionar no hacer un buen extendido de sangre periférica, no seguir al pie de la letra los procedimientos establecidos en los manuales, que las personas o el personal que está encargado de hacer el recuento no esté capacitado para la identificación de todas las células normales y, más importante, las anormales. En el recuento de leucocitos también se pueden tener errores en la preparación y en la coloración de los extendidos. Pero otras fuentes de errores que podemos mencionar son la distribución de las células en el extendido de sangre periférica, el reconocimiento de las células y los errores estadísticos de la muestra, tomando en cuenta que solo se analizan 100 células. El recuento absoluto de cada categoría de leucocitos en la sangre periférica tiene importancia clínica y tiene mayor valor informativo que el recuento relativo indicado en porcentaje. Las patologías leucocitarias que afectan al linaje mieloide o linfoide pueden ser el resultado de una enfermedad tanto reactiva como no reactiva, como por ejemplo el cáncer. Se observan cambios reactivos en el curso de una enfermedad infecciosa o inflamatoria, mientras que las alteraciones malignas apuntan a leucemias, linfomas y otros tipos de cáncer hematológico. En este sentido, la utilidad del recuento de leucocitos radica en detectar o diagnosticar diversos trastornos que pueden afectar a los leucocitos o células de la serie blanca o glóbulos blancos de la sangre, como infecciones, inflamaciones o enfermedades en las que se afecta la producción o la supervivencia de los leucocitos. Para monitorizar tratamientos de enfermedades de la sangre
o tratamientos que pueden alterar los leucocitos. Entre los errores del recuento de leucocitos podemos mencionar no hacer un buen extendido de sangre periférica, no seguir al pie de la letra los procedimientos establecidos en los manuales, que las personas o el personal que está encargado de hacer el recuento no esté capacitado para la identificación de todas las células normales y, más importante, las anormales. En el recuento de leucocitos también se pueden tener errores en la preparación y en la coloración de los extendidos. Pero otras fuentes de errores que podemos mencionar son la distribución de las células en el extendido de sangre periférica, el reconocimiento de las células y los errores estadísticos de la muestra, tomando en cuenta que solo se analizan 100 células. Entre los errores del recuento de leucocitos podemos mencionar no hacer un buen extendido de sangre periférica, no seguir al pie de la letra los procedimientos establecidos en los manuales, que las personas o el personal que está encargado de hacer el recuento no esté capacitado para la identificación de todas las células normales y, más importante, las anormales. En el recuento de leucocitos también se pueden tener errores en la preparación y en la coloración de los extendidos. Pero otras fuentes de errores que podemos mencionar son la distribución de las células en el extendido de sangre periférica, el reconocimiento de las células y los errores estadísticos de la muestra, tomando en cuenta que solo se analizan 100 células. Para finalizar, el recuento de leucocitos y en general el hemograma constituye una herramienta útil para el médico, ya que le aporta gran información. Los resultados suelen interpretarse junto a una fórmula leucocitaria, que es el recuento diferencial de leucocitos, y una extensión de sangre. La fórmula nos indica cómo se distribuyen los diferentes tipos de leucocitos en la sangre y la proporción que guardan entre ellos. Y con la extensión de sangre pueden detectarse células anormales o inmaduras. Como ya mencioné, normalmente forman parte del hemograma y se realiza como cualquier control de sangre rutinario, cuando existen signos y síntomas asociados a alteraciones de los leucocitos como infecciones, inflamaciones o cánceres, cuando pueden alterarse leucocitos a consecuencia de cualquier otra enfermedad o un tratamiento. Por lo tanto, en las patologías leucocitarias, determinar el diagnóstico correcto es complejo y se precisa que se cuente con toda la información disponible a partir del recuento sanguíneo completo. Cabe destacar que en caso de que los resultados del recuento de leucocitos estén alterados, puede solicitarse por una gran variedad de pruebas adicionales. Y se debe tener en cuenta los signos y síntomas, la historia clínica y la exploración física para seleccionar las pruebas adecuadas. Este ha sido todo nuestro seminario. Muchas gracias por su atención.